Dios justifica al pecador por su gracia. ¿Lo crees? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, en los primeros 3 capítulos de Romanos, deja muy claro que todo hombre es pecador. Pero también empieza a argumentar que el pecador puede ser justificado. No por sus propias obras, sino por los méritos de Jesucristo. Y nos dice Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aún saltando al versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, hay que creer en Jesús como Señor y Salvador. Y cuando nos apropiamos de su sacrificio en la cruz por la fe, recibimos la salvación. Es por la gracia de Dios, no por las obras. Y para enfatizar ese punto, el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham, porque Abraham no es una excepción. Ni siquiera Abraham pudo ganarse la salvación por sus obras. Lo cual es importante usar el ejemplo de Abraham, porque los judíos contemporáneos de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras. Y es que si Abraham fue justificado por las obras, entonces la afirmación anterior se pone en duda. Esa afirmación en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es que la tradición judía enfatizaba las obras de Abraham como la esencia de su piedad y la base de su relación con Dios. Ahora aquí en capítulo 4 de Romanos, en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, usa una pregunta retórica para avanzar su argumento. Y básicamente está diciendo, ¿qué halló Abraham por sus esfuerzos? Y en el versículo 2, Romanos 4:2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, lo que hace el apóstol Pablo es, él asume por un momento que si Abraham fue justificado por las obras, entonces se puede jactar. Sin embargo, rápidamente contesta que su jactancia no es para con Dios. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de las obras de Abraham en relación a su justificación, al ser declarado justo por Dios. No obstante, el apóstol Pablo rechaza la posibilidad de justificarse por las obras. Pablo podría estar hablando de que Abraham tiene que jactarse delante de los hombres y no delante de Dios, pero es más probable que Pablo, de manera preliminar, está rechazando por completo que Abraham tenga algún derecho de jactarse. Desde el punto de vista de Dios, nadie puede jactarse, ni siquiera Abraham. Y Pablo niega que alguien pueda ser justificado por las buenas obras, porque incluso en Isaías 64, versículo 6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es Isaías 64, versículo 6, donde el profeta Isaías dice, mira, aún todas nuestras buenas obras son como trapos sucios que no sirven para nada. Y es que las buenas obras no sirven para ganar mérito con Dios. Y entonces por ello, el apóstol Pablo en versículo 3, en Romanos 4, versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí el apóstol Pablo está citando Génesis 15, versículo 6, donde usa este texto para explicar por qué Abraham no puede jactarse para con Dios. O sea, él no fue justificado por sus obras. La Escritura misma lo dice ahí en Génesis 15, 6, que Abraham, él, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es que la ley de Dios afirma que la justicia es por la fe. O sea, es necesario creer por completo en Dios. Es que Abraham creyó las promesas que Dios le dio. En Génesis 12 vemos que Dios le dijo a Abraham que le bendeciría y que
le ayudaría y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis 15 vemos que Dios le promete una descendencia. Y nos dice Génesis 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue su fe que le fue contada por justicia. No fueron sus obras. Las obras fueron el resultado de su fe. Fueron el resultado de que había sido justificado. Y es que Dios le mostró gracia a Abraham y él la aceptó por la fe. La relación entre Dios y Abraham se establece en base a la gracia de Dios, en respuesta a la fe de Abraham. Y es que la fe de Abraham cumplió las expectativas de Dios para que fuera justificado. La fe es el medio por el cual recibimos la justicia. Por eso nos dice Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Y entonces continúa el texto aquí en Romanos 4, versículo 4 y 5, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo está presentando dos implicaciones de la justificación de Abraham. Las obras no tienen parte en la justificación delante de Dios. Y no te puedes ganar la justificación. Dios la da gratuitamente a la persona de fe. Porque si una persona trabaja, recibe salario por obligación. O sea, un empresario no da a sus trabajadores un salario gratuitamente. El jefe le debe pagar a un trabajador por su labor. Es necesario compensar el trabajo hecho. Pero es de notar que Abraham no es justificado por sus obras. Dios no le debe nada. Abraham no es digno de recibir nada de Dios. Dios le justifica por su fe. La justicia no depende de trabajo. Dios da justicia gratuitamente. O sea, Él declara justo gratuitamente. Y es que la fe de Abraham descarta las obras. Dios cuenta la fe por justicia. Y por eso el apóstol Pablo puede decir, como he leído antes ahí en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es que el apóstol Pablo aquí está haciendo el contraste entre aquellos que confían en sus obras y aquellos que confían en Dios. Porque el que confía en Dios se presenta delante de Dios no como un trabajador que merece un salario, sino como una persona de fe. El creyente no tiene buenas obras que declarar. Al igual que Abraham. Abraham tampoco podía ganarse la salvación por medio de sus obras. Porque como Pablo ya ha establecido ahí en Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Abraham también era impío y tuvo que arrepentirse y creer en Dios y creer que Él es quien justifica al impío por la fe. Tuvo que creer la palabra de Dios. Y Pablo está hablando de una persona que no depende de sus buenas obras para la salvación. La posición de una persona delante de Dios no depende de sus obras. Dios justifica a la persona que cree en Jesús como Señor y Salvador. El creyente está unido con Jesucristo por la fe. Es que la persona que renuncia a sus obras y cree en Jesús como Señor y Salvador, su fe le es contada por justicia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios justifica al pecador por su gracia. ¿Lo crees?